a las 2, a las 3. Me perdí ya con el horario, me es muy difícil calcular, pero el mundo de la literatura, de los libros, de las letras, no tiene hora, no tiene tiempo. Tiene una voz autorizada que se ha ido ganando su lugar a través de este programa, de alguna manera. Y es el momento uno de los momentos más esperados. Hay como una especie de puja, ahora noto, una brecha que se abrió, otra más, Jessica, para que agregues al listado de brechas que estaba llevando, entre los fans de cada uno de los bloques de radioaficionados. Cada uno está esperando su momento y veo que en redes, no sé, debe ser por una cuestión, no quiero hablar contra la calidad de este bloque, obviamente que es excelsa, pero una cuestión generacional que debes tener más seguidores en redes sociales que nosotros, que somos viejos, y esto te da como más movimiento, más presencia que a nosotros, y esto está generando como alguna rispidez interna. Pero no es momento de lavar los trapos sucios en público, es el momento de Jessica Guevara. Hoy trajo como 5 libros para recomendar, así que vamos a empezar, así podemos terminar pronto con esto. Bueno, gracias Pancho, un saludo para todos mis seguidores, me pueden seguir también en Instagram, @¿qué leíste hoy? Bueno, como decía Pancho en la presentación y hablamos en el primer bloque, hoy traje 5 libros bajo un concepto, digamos, que los une, bajo varios conceptos, y le puse de título Breve, Ágil, Dinámico. Son 5 libros cortos para leer en poco tiempo. Ese sería el subtítulo. Pero acá vienen un montón de aclaraciones y asteriscos que vamos a hacer a ese título y subtítulo, que me parece importante decirlos antes de hablar de los libros pura y exclusivamente, porque me parece que podríamos hablar horas sobre lo que tiene que ver, sobre la extensión de las cosas, ¿no? Sobre la brevedad como concepto y la profundidad del texto, más allá de la cantidad de caracteres que tenga cada uno de estos textos que vamos a mencionar. Así que bueno, me gustaba aclarar para poder ir tranquilos, digamos, y partir de un punto en común que tienen que ver que son textos cortos, ágiles y de una lectura bastante dinámica, más allá de la profundidad que creo que tienen cada uno de estos textos y que por eso los elegí. Y ahora les voy a dar a ustedes para elegir, porque traje géneros distintos. Tengo un libro de cuentos, poesía, no ficción, microrrelato y novela. Por cuál quieren empezar, y ahí les voy a decir cuál es el libro que recomiendo para cada uno de estos géneros. Yo diría de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Y qué es mayor y menor? Y microrrelato menor que novela, por ejemplo. Yo también arrancaría por el microrrelato, porque sé que igual la categoría poesía la va a elegir Guillermo, así que se la dejo reservada a él para no robarle la pregunta como me pasó a mí en la conferencia. Bien, bueno, vamos a hablar de microrrelatos o el culto a la brevedad, y en este caso vamos a traer a una de las reinas del microrrelato, que es Ana María Shua. La reina. Traje La guerra de Ana María Shua, y bueno, y ella es una especialista en lo que tiene que ver con los microrrelatos, un género, una forma de escribir que es bastante compleja, por eso hacíamos la aclaración del principio que la profundidad de los textos no tiene que ver con la cantidad de caracteres que tengan, y en este caso traje este libro porque, primero porque es ella, porque la autora es muy buena, y en segundo lugar porque me gusta la temática que utiliza. Ella, como lo indica desde su título, toma a la guerra en sus más variadas formas. Hay textos que hablan de la guerra del pasado, textos que mencionan guerras del futuro, habla de situaciones en una trinchera, desde situaciones en una trinchera hasta invasiones extraterrestres. O sea, recorre el concepto guerra en toda su extensión.
Es un libro muy corto, tiene 160 páginas y la mayoría de los relatos ocupan una carilla de esa. No puedo decir que hay 160 microrelatos porque algunos se extienden un poquito más, pero está, digamos, en esos números. Microrelatos, Ana María Yuba, La Guerra. Pregunta técnica. Sí. ¿Qué extensión máxima puede tener un microrelato? ¿Hasta dónde un microrelato es microrelato y no pasa a ser un relato, digamos? Sí, de eso sabe mucho Guillermo, así que él te va a poder contestar técnicamente esa pregunta. Y sumo otra pregunta. Pablo Zamora, del Instituto Privado Monseñor César Cáneva. ¿Por qué se dejó decirle cuento corto al microrelato o son dos cosas distintas? Son dos cosas distintas y te contesta Guillermo lo otro. Bueno, como secretario de Jessica Guevara, me congratulo en responderles. Bien, vamos a empezar por la primera pregunta. La misma Ana María Yuba, que uno le dice reina, no por demagógicamente, sino porque está comprendida en ese rango en el idioma español, tiene un texto muy divertido que es justamente... ¿Viste cómo hizo con el soneto Góngora, que dice un soneto, y hace un soneto diciendo que es un soneto? Bueno, ella explica que los teóricos, ella no es mucho de la teoría, pero los teóricos dicen que un microrelato técnicamente tendría que tener 150 palabras. ¿Sí? Entonces ella termina un texto cuya última palabra es la número 150 y es como una especie de ponerse de acuerdo, ¿no? Eso sería... técnicamente, muy estricto. Ahora, enganchando con la siguiente pregunta, el microrelato puede impactar por brevedad, es decir, una competencia gimnástica de decir yo lo hago con la menor cantidad de palabras posibles, o puede hacer un microrelato con el límite, que serían 150, media carilla o una carilla para que lo tengan visualmente. Obviamente no es un cuento corto por diferentes razones. El microrelato es un cuento bonsai. Uso muchas expresiones de Ana María Yuba, quiero decirlo porque si no va a parecer que lo digo yo. Pero el microrelato es concisión, que me parece que es la palabra importante para decir esto es largo, es corto. Cuando se habla de brevedad se habla de concisión. Es decir, lo que está y dice mucho, y lo que no está dice más todavía. Entonces, en el cuento corto... uno tiene todos los elementos de un cuento y lo hace corto, o sea, la hace corta, corta la bocha. Pero es un cuento. Ahora, el microrelato o cuento bonsai es justamente esta metáfora entre un árbol y un bonsai. Es decir, es todo en su mínima expresión, pero tiene raíces, hojitas, ramas, y hay mucho de trabajo de texto en fantasma. De texto en fantasma es lo que no está, pero dice, que puede ser el comienzo, el final o el medio. Entonces, el microrelato se diferencia en eso, que además de ser corto, como un cuento corto, trabaja con mucha cuestión de lo que no se dice. Bien. Pablo, perdón, yo le pregunté, la respuesta a mi pregunta era 150 palabras. Sí, exacto. Hace 15 minutos que me está explicando lo que es un microrelato. Pero por eso te digo, porque la que más sabe de eso dice... Esto es lo que se pusieron de acuerdo los críticos, no es que es una regla. Sí. Claro. Para la gente como Francisco Ferrari, cuando pregunte, díganle 150 palabras. Sí, en mi época, como escritor de cuentos cortos, yo crecí con el paradigma del cuento corto que era, este puso un huevito y este se lo comió. Claro. Sí, bueno, está bien. Bueno, nos lleva más tiempo saber qué es un microrelato que en realidad leer el libro La Guerra de Ana María Yuba. Sí, volvamos a la brevedad. Perdón. Tenemos poesía, no ficción, cuentos y novela. Sí. Yo me juego por la novela porque me interesaría saber mucho cómo es una novela que aplica la brevedad. Bien, novela. Traje una que ya hablé en este programa, pero a mí me parece que es de esas novelas que decís, la lees de un tirón, digamos que te atrapa de tal forma
que ahí, por más es una novela corta en extensión, si hablamos de extensión, pero además tiene la particularidad de que es de una lectura muy ágil, y estoy hablando de Come Tierra, de Dolores Reyes. Hablamos largamente sobre esta novela en programas anteriores, y por eso la quería traer ahora para mencionarla de una forma más breve en conjunto con todos estos libros. Y es una novela que está narrada en primera persona, tiene un lenguaje directo, me parece que equilibra muy bien lo oscuro de su temática con la vitalidad de sus personajes. Tiene una temática actual que es muy fácil de identificar. Las situaciones y los lugares son conocidos, lo cual también nos hace más fácil y llevadera la lectura, y hay una búsqueda, en realidad muy fuerte, una o varias búsquedas que me parece que motorizan la trama. Entonces, por eso, digo, es una novela que te hace avanzar muy, muy rápido, guiada, digamos, por esa resolución y por esta búsqueda que tienen los personajes, y que la autora me parece que aplica muy bien para que vos en una sentada o dos leas esa novela, que bien, es una novela corta, no tiene muchas páginas, pero hay novelas que son cortas y se te pueden hacer eternas. Esta me parece que reúne todo. Es corta en extensión, pero además de muy, muy ágil lectura, y esta cercanía que tiene con un montón de cosas que son muy reconocidas por nosotros, la hace muy llevadera. Novela, bueno, entonces, en este concepto de brevedad. Bien. Bien, entonces, Come Tierra de Dolores Reyes. Bien, Guillermo. No, podríamos decir entonces que la brevedad es una intención, a veces sale y a veces no. Exacto. Bien. Cuentos, poesía, no ficción. O crónica. No ficción. Sí, eso me interesa. Sí, ay, qué lindo, porque a mí me gusta tanto que entonces por eso lo voy a meter en todos los lugares donde puedo. Y estoy hablando, lo tengo acá, de Una historia sencilla de Leila Guerriero. También he hablado en otras columnas sobre ella específicamente, en una de estas últimas incluso. Una historia sencilla. Les leo brevemente la introducción, lo que está en la contratapa, entre las cosas que reseñan esta crónica. Dice: en enero del año 2011, la periodista argentina Leila Guerriero viajó hasta un pueblo de 6.000 habitantes en el interior de su país con la intención de contar la historia de una competencia de baile folclórico tan secreta como prestigiosa, que se lleva a cabo allí desde 1966. El Festival Nacional de Malambo de Laborde. Ese pequeño fragmento te introduce de lleno en la historia que cuenta este libro, la crónica que escribe Leila Guerriero, quien viaja a Laborde, va hacia ese pueblo, describe la primera noche donde ella va a ver este Festival de Malambo. Hay un participante que la conmueve mucho, que se llama Rodolfo González Alcántara, y este personaje, este bailarín, va a ser el protagonista de esta historia. Hay una descripción del pueblo, de los bailarines, de lo que sueñan los bailarines, de todo lo que se pone en juego en ese campeonato. Todo esto te va haciendo, va convirtiendo la narración en algo que vos no querés dejar, pero es una sensación que te pasa que creo que con todas las personas que he hablado, que han leído esta crónica, tienen esa misma sensación. Hay mucho de qué es lo que le pasa a los personajes con toda esta competencia. Hay mucho del detrás de qué es lo que, moviliza a cada uno de estos bailarines para presentarse ahí. Hay una historia muy compleja detrás de cada uno de ellos, no solamente individual, sino también colectiva. ¿Qué es lo que pasa? Que este pueblo, con este Festival de Malambo, atrae a tanta gente, y por qué se convierte en eso, en algo de vida o muerte para sus participantes. Así que acá hay una crónica que está, muy bien escrita, obviamente, porque ya la autora tiene una calidad muy, muy importante. Son 146 páginas, letra grande para vos, Pancho. Es ideal para mí. Sí, pero bueno, más allá de eso, la historia está buenísima y no sé, es como leer una
una nota larga que está buena, bueno, eso Claro, en formato sí. libro. Creo que fue uno de los pocos libros que leí en una semana. Sí, es Por todo lo que muy vos te estás diciendo, sí. es muy atrapante. Es un libro que te llevas en un viaje, por ejemplo. Que Claro. cuando lo podés ir leyendo ahí, que lo querés volver a agarrar. Nos queda poesía y cuentos. Poesía. Poesía, bien, muy bien. Acá lo tenemos. Fue nombrado este autor en el último programa, me parece, si mal no recuerdo, y lo traje a propósito. Y es Jorge Luis Borges con La Rosa Profunda. Y lo traje a propósito justamente por varios motivos. Primero, porque me parece que Borges no es ningún cuco, que a veces decís, uy, Borges. Y por un lado, también para desmitificar un poco el hecho de que la poesía pareciera ser la opción más lógica si vamos a hablar de lecturas breves, ¿no? Como decir, bueno, lecturas breves, agarro un libro de poesía y tengo todo resuelto. Y por otro lado lo traje porque para mí este es un libro que tiene una belleza muy importante, una belleza extraordinaria. Lo vuelvo a leer, me vuelvo a gustar y obviamente que lo leí en distintos momentos de mi vida y en cada uno de esos momentos tal vez descubrís cosas nuevas. La Rosa Profunda, no sé mucho más que decir, me parece que justamente tiene que ver con esta situación, con la poesía no es un género pasatista, si alguno está pensando que se lee fácil, sino que me parece que condensa un montón de cuestiones y un montón de sensaciones, una visión del mundo por parte del autor, de su percepción, de sus intereses, de sus gustos, en un formato breve y que me parece muy interesante para poder leerlo. Y traje, por supuesto, algo que dijo el propio autor, que me parece que está bueno, con respecto a las lecturas, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa si nos gusta algo o no nos gusta, si un texto se nos hace difícil o fácil? Y hay algo que él dijo, o por lo menos se lo atribuyen a él, está sacado de una entrevista. Dice, yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y siempre les aconsejé a mis estudiantes, si un libro los aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lean un libro porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una forma de felicidad y, bueno, nada, elegí a Borges hablando de la lectura y de la literatura en sus propias palabras. ¿Y cuánta Gracias, actualidad porque tiene? también nos saca culpa a los ignorantes, ¿no? Sí, sí, Porque claro, vos no, viste no quería. cuando te metes en una lectura compleja que vos decís, ¿quién me mandó que tenés que leer 4 veces el mismo párrafo para tratar de entender y a ver qué habrá querido decir el autor? Entonces como que esa frase de Borges te quita culpa y lo cerrás y volvés a Para Netflix. otro momento. Claro, no, lo que pasa es que esa reflexión, lo que iba a decir yo justamente, es que para los que no son muy lectores, ese consejo sirve también para los que miran series o películas. Uh-huh. Claro. Si en el primer capítulo no te enganchás, no insistas por más que todo el mundo vea La Casa de Papel. Sí, y saca un poco de culpa, como decía Francisco, porque ese autor te quiere hacer entender que vos no entendés y en realidad el que estuvo mal fue el autor. Exactamente. Así, lisa y llanamente. Y aprovecho para mencionar que en la semana que viene voy a dar una conferencia de prensa sobre lector modelo de Humberto Eco. Muy bien. Ah, bien, muy bien. Me gustó. ¿Abierta para todo público? Mentira. Sí, para todos. Bien, bueno, por último, cuentos. Acá cuentos había para elegir, chicos, un montón. La verdad que me costó elegir un libro de cuentos porque hay muchos y hay muy buenos. Pero bueno, estaba mirando la biblioteca y vi a Juna, que no sé si se pronuncia así, Juna, Muy bueno. Juna, Barnes,
con Humo, se llama este librito, que es una colaboración que hizo Anagrama con Página 12, ya hablamos de estos libros, con el de Copy, bueno, una colección que está buenísima, lo encontré en una mesa de saldos en Montermoso, en una librería de Montermoso, y me acuerdo que lo compré porque leí Barnes, y pensé que era Julian Barnes, lo agarré así. Y ¿conociste otro Barnes? Conocí a una escritora que me encantó y que lo elegí es porque es una mujer que me parece que trasladó muchas de sus cuestiones y de las cuestiones que vivió en su época a su escritura de una forma que está buenísima. Me parece que fue una mujer que incomodó mucho en su momento. Ella era dramaturga, novelista. Dicen que fue amiga de grandes artistas de la época, nació en 1892 y murió en 1982. Dicen que fue amiga también de Hemingway, de Chaplin. Fue una mujer muy transgresora en su época, lesbiana, soñadora, vanguardista, y me parece que todo eso se refleja en sus cuentos, en las temáticas que elige para sus cuentos, en la forma de contar, y bueno, y este libro específicamente tiene unos pocos cuentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay uno que me gusta mucho, que es Paprika Johnson, pero bueno, son recomendables, la verdad, para atraer a alguien que tal vez no sea de los escritores más actuales o de los más conocidos cuentistas. Así que Humo de Djuna Barnes completan, digamos, estos 5 libros que decimos que tienen como hilo conductor la brevedad o el concepto de brevedad llevado a sus textos. Bueno, felicitarte. No, impecable, Jessica, nos has dejado helados. Y encima trajo 5 alternativas. Tomá. 5, tomá. Sí, eso para compensarnos a nosotros que no laburamos, porque yo, si hubiese tenido eso, lo hago durar 5 programas, porque te recomiendo un libro por programa, y abro conferencia de prensa, digamos, robás un rato con las preguntas y lo haces rendir más al bloque, ¿no? Bueno, pero traje a Leila, que ya habíamos hablado de Leila, Dolores Reyes, que ya hablamos largamente de Dolores, pero digo, para mencionar al pasar, el que es oyente y nos viene siguiendo, ya tienen toda digamos, la reseña, por ejemplo, de Come Tierra, que es uno de los libros que leí este año que me gustó tantísimo, y bueno, entonces así para tener, digamos, una visión más escueta de cada uno de estos libros. El problema va a ser para el profesor Soto, que tiene a su cargo el último bloque de este programa, y la vara ha quedado altísima. Sí, quedó muy alta. Lo único bueno es que va a estar dedicado a Jessica Guevara, así que se lo merece. Muy bien. Bueno,